Bien. ¿Está corriendo y grabando? Corriendo y grabando. Corriendo y grabando. ¿Estás, Alex? Está como muy formal, ¿no? Sí, pero ahorita lo hacemos más. En 5, 4, 3, Yo ya con... 2. Hola. Ricardo, para mí es un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Principalmente para mí no solo es el gusto, sino un honor poder tener este espacio y poder platicar con un empresario como tú. Y bueno, he leído un poco desde tu historia. Yo en lo personal he seguido todo lo que has hecho. Desde el libro te puedo contar miles de cosas. La verdad es algo, como lo repito, honor y admirable es lo que se tiene hacia ti. Tienes un tema muy importante ahorita hablando de la cultura, que a mí me queda muy grabado, y hablas específicamente de que la cultura es un parteaguas para el bien o para el mal en una sociedad. Correcto. Cómo se utiliza, ¿no? Sí, muy importante. Y luego hablas también de un punto muy importante que son los jóvenes. Y de hecho lo veníamos platicando ahorita antes de empezar esto, ¿no? Desde cómo te involucras hoy más, yo creo que hasta en Twitter es una forma de acercarte a los jóvenes. Estas próximas generaciones que nosotros vemos a alguien como tú, a este gigante que hoy se acerca, en verdad, de una u otra forma. Me gustaría entender un poco más de eso. Si tú hablas desde ese punto que tiene que haber un cambio en la cultura, no sé tú, desde una perspectiva ¿qué crees que es ese cambio desde la visión y los ojos de Ricardo? Y cómo ese cambio repercute en nuestro país, que es donde tú más creo que has dado el liderazgo como empresario, y fuera del país también, ¿no? Porque México es un país muy rico en muchos sentidos. Pues mira, mucha gente piensa que yo llegué aquí o por herencia o por algún privilegio político, pero pues nada más falso, ¿no? Yo tengo recuerdos muy vívidos de hace 40 años cuando empecé a trabajar. Estábamos literalmente con una mano por delante y una por atrás, ¿no? Y eso tal vez suena increíble o la gente diga, nah, pero así era. O sea, a mí no me alcanzaba para comprar una botella de whisky. Eso está cañón. ¿No? En los 80s, cuando México quebró, así era. Estábamos... Yo entré a trabajar en una empresa que a los 3 años quebró. Electra quebró en el 83. Y no por un mal manejo de la empresa, sino por el entorno, ¿no? Porque si debíamos dólares y el dólar se fue de 20 en aquel tiempo, de 20 por 1 a 400 por 1, a 800 por 1 y terminó después en 3,000 por 1, pues ¿cómo pagas una deuda que adquiriste a 20 y la pagas a 3,000? Es ridículo, ¿no? Entonces nos empobreció esa devaluación de los 80s, nos empobreció a todo México de manera fulminante. Y afortunadamente, pues con el paso del tiempo ya no se han dado esas crisis de ese tamaño. Sin embargo, hay que aclarar que los 3,000 pesos de entonces les quitaron 3 ceros y son 3, ¿no? Y hoy ya estamos otra vez en 20, pero en realidad de mis pesos son de 20,000 por 1. Sí, claro. Entonces, es difícil para quien no ha vivido eso ubicarse en aquel tiempo. Pero yo te digo, desde siempre, la mentalidad mía fue, yo voy a salir adelante, pase lo que pase. Y a darle, y a darle, y a darle, y vamos a salir adelante. Y cuando no había dinero, pues fui a buscar dinero a Estados Unidos, lo conseguí. Y cuando tuve que juntar una cantidad muy fuerte para comprar la televisión azteca, fui y la conseguí. Creo que aquí hay un parteaguas importante en el sentido, porque si hay un antes y un después, yo creo que en la parte de cuando hay ese crecimiento en Azteca, ¿no? Que fue un momento relevante porque solo existía esta otra... El campanazo de Azteca fue muy importante, sí, claro. Pero hoy, si tú ves, digamos, de todos nuestros negocios, pues Azteca es el negocio más pequeño. Claro, no, pero sin duda, pero ¿no? Creo que es un negocio que mediáticamente habló mucho de ti, habló mucho de lo que... Sí, claro, te hace famoso, pues, ¿no? Claro, y que solo existía uno. Exacto. O sea, a mí más nosotros llegamos a retar al monopolio. O sea, pero eso y fue la primera guerra de las televisoras la que se armó en el 96. En el 96, exacto. 96, sí, 96, 97, cuando me peleé con el Tigre Azcárraga, el papá, y fue un choque tremendo, ¿no? Pero eso está padre, eso es justo pues lo sí, que decimos. O sea, pero se les olvida que yo era el retador, ¿me entiendes? No soy el que estoy ahorita, ¿no? Defendiendo, pero yo reto en otros negocios. Por ejemplo, ahora estamos retando en banca fuertísimo, estamos retando en el negocio de internet con Total Play,
acuerdo. Estamos rentando en el negocio de las motocicletas con Itálica, acuerdo. ¿no? Y tenemos muchos negocios retadores al incumbente, ¿no? Y ya, haz de cuenta, regresando a este punto de la cultura, al final tú te forjaste. Y yo lo digo que fuiste tú y soy un poco ególatra en el buen sentido, es porque pues, si no te hubieras forjado tú, habría miles de Ricardo Salinas, y no los hay. Bueno, sí, Entonces, nunca es fácil, ¿no? Pero eso es lo que hablamos de la cultura. Desde tu perspectiva, ¿qué serían como 3 o 4 puntos que tú sientes que han forjado tu vida y han hecho una cultura impensable en lo que hoy eres tú? Pues mira, yo siempre comento que hubo un momento importante para mí. Todavía estaba en Electra, estábamos saliendo adelante de la crisis. Y decía, híjole, con tanto problema, pues yo no sé si la voy a hacer o no la voy a hacer, ¿no? Y esa pequeña voz interior que tienes aquí, que te habla al oído y dice, no, pues tú no puedes, o sea, pues la verdad está muy difícil. O sea, esa voz hay que aprender a desterrarla y a poner la otra voz que dice, tú mismo internamente te dices, claro que puedes, no te dejes, sigue adelante. Y eso se lo debo a Tony Robbins, increíblemente, porque... Al motivador. Sí. Y no porque no me alcanzaba para pagar sus cursos, entonces no lo vi yo nunca a él en persona. Es más, lo conocí hasta hace poco, hasta hace 2 años lo conocí a él. Y le comenté el tema. Se quedó muy contento con eso. Pero yo lo que leí fue su libro, que se llamaba Unlimited Power. Sí, buenísimo. Y entonces ahí me di cuenta de que esa pequeña voz, si no la domas, te destruye. Y yo siento que ese es un problema que muchos jóvenes tienen. Pues porque es natural tener inseguridad, ¿no? Es natural. Tú no puedes estar seguro de algo que no has hecho. Creo que es... Entonces ese fue un momento muy importante. Y después otro momento también muy importante fue una idea que me dio David Koncevic. En aquel tiempo, también hace años, me dice, hay que buscar islas de productividad, donde el país se puede estar deshaciendo, pero en tu empresa, islas de productividad donde constantemente estás buscando la innovación, la mejora y cómo dar una mejor oferta a tus clientes. Y entonces eso te eleva con respecto a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que son 2 cosas así muy particulares que a mí me sirvieron mucho, ¿no? Digo, también hay muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo cómo organizar una empresa, que le debo mucho al doctor Adices por sus libros de organización y alrededor de la tipología de las personas. O sea, son muchas cosas, pero esas particularmente, tener confianza en ti mismo, buscar la productividad y la mejora continua y organizarte. Ok. O sea, ¿tú crees que esas son 3 premisas que definitivamente Pues son muy pueden buenas, cambiar ¿no? la cultura de un emprendedor, ¿no? Son muy buenas esas 3 puntos, ¿no? O sea, hay más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, también hay otra cosa, que ya es una inquietud personal, de siempre estar buscando la actualización de tu conocimiento a través de conferencias, a través de seminarios, de ferias, ¿no? Yo, por ejemplo, toda la vida fui al show de electrónica, fui al show de las computadoras, fui al show de los teléfonos. Cuando me metí a la televisión, fui al show de las televisiones, pues para ver cómo es la industria, ¿me entiendes? Sí, conocer el campo donde vas a entrar. Pues sí. Entonces, esa actualización permanente sobre ahora sí, el state of the art de la tecnología, pues es muy importante, ¿no? Porque mucha gente es increíble, piensa que porque estudió lo que sea que haya estudiado, yo me gradué en el 77, imagínate, de contador público. Entonces, ¿y usted qué es? Pues contador. ¿Contador? No, pues ¿cómo ser contador? O sea, no, claro que no soy contador. Resulta que estudié contabilidad por 4 años y me sirvió mucho. A ver, aquí quiero platicar algo importante. Pero, pues, ¿Tú ves la escuela como una clave? Haz de cuenta, desde mi perspectiva como emprendedor, yo soy un dropout de la universidad, pero al final pude Hay dar muchos. una plática en Harvard. Sí, que a, yo no sí, a sabía. mí también me invitaron a Harvard, No. pero no me aceptaron. ¿No? Bueno, ahorita estarían pero rebosando por entrar. Bueno, pues, fíjate, me rechazaron en Harvard, en Stanford, en MIT. Creo que también en Yale, ya no me acuerdo, porque apliqué a todas las famosas y en todas me batearon. Y el único lugar donde me aceptaron fue en Tulane, ya acabé haciendo mi MBA. Pero yo digo que la educación formal no es la clave. O sea, salir tú con tu título no es la clave. No, y me encanta, y justo lo quería platicar con alguien como tú. A mí me emociona. Y mucha gente me dice, es que yo quiero ir a hacer un MBA. Dije, bueno, pues está bien, mano, pero pucha, echarte 2 años de tu vida fuera de tu país, es un desconecte brutal y dejas tus mejores años de producción ahí.
Y, por ejemplo, Tiempo no regresa. muchos que han trabajado conmigo y están en un buen puesto, dicen, me voy a hacer un MBA. Le digo, híjole, pues ten cuidado porque te descarrilas de aquí donde estás y alguien va a tomar tu lugar. Y se acabó. Bueno, pues eso hay otras formas de hacerlo, ¿no? No, claro. Yo Y- tengo muchas dudas sobre eso. ¿Tienes dudas? Muchas. A mí me encanta esto, me lo voy a llevar, porque si tú lo dices, lo voy a platicar en toda la cena. Sí, claro que no es popular con las escuelas Pero creo que estamos en esa época de cambio de cultura, ¿no? Por eso mi pregunta hacia ti. O sea, si eres un por eso dije, empresario conocimiento, sí, constante. talentoso, sí, no dejar de aprender como lo No, mencionaste hace exacto. nada. Nunca. Ahorita como estamos hablando, tengo ahí un montón de documentos que me estoy educando y constantemente estoy viendo eso cómo lo voy a aplicar, ¿no? Todo el tiempo. A ver, tengo otra pregunta también. Yo siempre he creído que México no conquista el mundo porque no quiere. En verdad. Siempre lo menciono con mis amigos porque somos más mañosos, para bien o para mal, y nos da algo, ¿no? Y yo creo que México es un país muy admirable porque tenemos una riqueza cultural en muchos sentidos, en diversidad. No te puedo hablar, tú lo sabes, yo creo que mejor que yo. Y hablando de este tema cultural, a mí me gustó escuchar ese Ricardo que es un ser humano más, que también lo rechazaron y demás, porque creo que a veces lo ven como, pues sí, él está ahí, pero no empezó así, ¿no? No, claro, Entonces, y como que tuvo todo el privilegio y Exacto, que se fue eso es- acá y le abrieron la puerta acá. No es y cierto. no es cierto. Entonces, creo que hablando como de esa parte de No la es cierto. cultura y estas partes que mencionas de no te desanimes, trabaja en tu seguridad. Esa es la ¿no? cultura que yo me refiero. Porque la cultura tiene muchas acepciones, ¿no? Sí. Desde pues, que leer literatura, Sí. o cantos y bailes regionales, o la comida, o la música. Sí, está padre, pues todo es un equipaje cultural. Pero yo me refiero a otro tipo de cultura. Me refiero a qué vas a hacer tú ante tu mundo. Exacto. A ver, Ricardo se para en la mañana y ¿qué lo motiva? ¿Qué tal, verdad? ¿Qué lo motiva? Para mí la creatividad, porque yo me siento como literalmente como si fuera un pintor, un escultor, haciendo mi cosa esta, y no me importa si son 2 pesos más o 2 pesos menos, porque es un acto creativo, man, Ok, o sea, para mí. Tú, o sea, si apuntas... Soy feliz en la creatividad. Esto está padre, porque muchas veces la creatividad está devaluada. Déjame te lo digo, en muchas empresas la creatividad se ve como algo devaluado. Bueno, lo Y que oye, pasa es que también en las empresas, cuando tú tienes que ejecutar algo, ¿no? O sea, si nos ponemos, ¿cómo te explico? En mis empresas hay muchas tareas que se tienen que hacer porque si no, no se logra ejecutar la estrategia. Y si todo el mundo se pone creativo, entonces no vamos a hacer esto. O sea, hay un momento para crear y hay un momento para ejecutar. ¿Y qué hablarías, hablando de esta parte creativa en las empresas, y tú al ser un visionario, esa es la realidad, ¿qué crees que es el reto que hoy le toca a los jóvenes, hablando de un nivel creativo, de un nivel cultural y el más importante económico con este país? Mira, la creatividad es un poco... Alguien un día me dijo que era como un semental, como un caballo, como un toro semental, que agarra y insemina a 20 o a 30 o 40 o a 100 vacas, a 100 yeguas, y entonces pasas una genética. O sea, por algo los creadores de caballos y de animales escogen a los sementales con mucho cuidado. Entonces, tú tienes que tener en una empresa un semental creativo, que es el que estaba aventando esto, aventando la creatividad por todos lados. Y luego tienes que tener, pues también las yeguas que dan la crianza y generan la cosa esta, ¿no? Entonces es como un balance, porque si todos son sementales, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo? Está súper buena esa ideología. ¿Sí? No, ¿verdad? Nos seguimos tantito, pero ese tema es buenísimo. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Sí, dale. Yo estoy muy contento, pero como ustedes me digan. Entonces, sí hay un lugar importantísimo para el semental creativo, pero también lo hay para la crianza a través de los vientres creativos, los que fabrican y que hacen las cosas. Y por eso muchas empresas se quedan como con una cosa y se vuelven muy buenas en esa cosa, pero se quedan vulnerables al cambio. Entonces, el buen balance entre la creatividad y la ejecución, bueno, no la ejecución, pero entre
La creatividad necesariamente pasa por la innovación, que es cambiar las cosas que haces, ¿no? 100%. Pero no puedes estar cambiando las cosas siempre porque entonces no terminas por no hacer nada. Entonces, ese balance hay que manejarlo muy bien en la empresa. Es lo que te puedo decir. Porque se puede perder rápidamente. O sea, uno de mis defectos como cemental creativo es siempre estar con la cosa nueva y luego se me olvida que ya tenía 5 cosas en el horno, ¿me entiendes? Por eso tengo ejecutivos muy buenos conmigo que son capaces de seguir con esas 5 cosas y que eso es lo que hacen ellos, ¿no? La cultura del equipo, ¿no? Es claro. Pues sí. Y también para eso se requieren distintas personalidades, ¿no? 100%. Yo creo que yo siempre menciono que asóciate con la persona que te caería mal en la universidad. Y creo que Bueno, es pues muy cierto, curiosamente, ¿no? fíjate, uno de mis mejores amigos y compañeros de la universidad era José Ignacio Morales. Y Nachito Morales era el número 1 de la generación. Yo quedé como en cuarto o quinto. Era malísimo. No, yo no era malo. Ahí quedé en cuarto o quinto. Pues yo también soy disciplinado, tengo esa dualidad, ¿no? Pero lo primero que hice cuando pude fue contratar a Nacho para que se viniera a manejar la cosa administrativa. Y nos ayudó muchísimo. Sí, como tú eres el promedio de esas personas con las que te rodeas, ¿no? Pues, no, aparte de eso no es mi fuerte, ¿me entiendes? Sí, claro, como mencionas esta parte de, me gusta la nota del cemental, pero al mismo tiempo de la otra parte como de la persona que baja toda la estructura, ¿no? Como la yegua. No, está increíble. Y, digo, yo tengo muchas, pero o sea, me gustaría hacer una última pregunta. También es súper cultural, creo que en México estamos viviendo una época muy padre por un sentido en el que hay muchos emprendedores que están empezando a creer en las startups, que están Sí. creyendo de una forma distinta que antes vivíamos como en ese paralelo yo hablo desde los tatuajes o hasta los papás que decían trabaja, cásate y crece, Sí. hasta... O consíguete un empleo. Exacto. ¿Eh? Y hoy dicen, si no me encanta, renuncio, y eso no existía. Sí. A mí me gustaría preguntarle a Ricardo en ese sentido, ¿qué piensa que es lo más importante que tienen que ahorita ver los jóvenes para visionar hacia adelante como emprendedor? Yo sigo pensando desde un punto porque como emprendedor, y dos, y el más importante es, desde la visión de este Ricardo al anterior, al que antes existía y demás, es, ¿cuál fue para él un parteaguas de algo muy sencillo que hubo un antes y un después de Ricardo cuando emprendió y que haya funcionado desde la columna de su cultura? Bueno, mira, sobre el emprendedurismo. Yo estoy convencido de que no todos son hechos para ser emprendedores. O sea, es una vida muy difícil. Es mucho más fácil ser ejecutivo y cobrar un sueldo y que te digan qué hacer. Y mucha gente está hecha para eso y no tiene nada de malo. El ejecutivo tiene grandes responsabilidades en su ámbito, que es ejecutar. Pero el estratega, el creativo, tiene una responsabilidad mayor, que es qué vamos a ejecutar, ¿no? Y luego tiene la responsabilidad de estar encima de los ejecutivos para que suceda. Es muy difícil. He visto a muchas personas que llegan conmigo y me dicen, yo lo que quiero es tener una empresa para ser independiente económicamente. Digo, güey, están completamente equivocados, así no es la cosa. Te vas a hacer esclavo de tu empresa y de tu proyecto. Esclavo. De los que se levantan pensando en él, trabajan todo el día pensando en él y luego en la noche se van a dormir pensando en él y sueñan con eso y otra vez repiten al día siguiente. Sí. O sea, es cero tranquilidad, ¿eh? Es una intensidad brutal. Sí, es como... No, pues tú lo sabes porque sí, tú también lo has hecho. Yo lo menciono como el fracaso es tu aliado. Si tú lo ves como un enemigo vas a estar muy cansado. Entonces, no es para todos el emprendedurismo. No okay, es. No es para todos. No es. Es. Importante. No es y requiere un compromiso personal brutal y requiere una bola de sacrificios brutales. Por ejemplo, sacrificas a la familia y sacrificas a los amigos y sacrificas la fiesta y sacrificas muchas cosas. Porque estás con tu proyecto, ¿eh? No, entonces, si a mí me dices cuál fue el momento que realmente... Ahora sí que... Un después sí, pues fue cuando yo me fui a sentar ahí a la oficina de lo que era el director de TV Azteca, que siempre había sido un funcionario público, y de repente me senté ahí y había un teléfono rojo. Le hablaban de presidencia y le decían qué onda. Y a los 3 días que estuve ahí, llegaron y se llevaron el teléfono.
Y ya no había teléfono. Entonces ya estaba yo solo y decía, bueno, yo esto si no lo saco adelante, me voy a quedar en la miseria. Porque empeñamos, digamos, Eso. todas las acciones del Grupo Electra, de Para mi esa papá compra. y de mi abuelo, más todas las acciones de TV Azteca. Ahí está all in en lenguaje de póker, all in. Entonces no podía yo fallar. Eso no sabía, wow. Entonces, claro, ¿verdad? Al tiempo, pues dices, ay, pues qué fácil, nomás le dieron la concesión. No, no, no. Primero ni me dieron nada de concesión, la compré, la pagué. El Estado me vendió una concesión, que fue por años la única concesión que se compró, porque concesión hasta la palabra dice que es una graciosa concesión. Pues eso fue para todos los radieros y para Televisa y para todos, concesiones. A mí no me dieron una concesión, yo compré un negocio que tenía una concesión y se la compré al Estado. Entonces, en ese momento, si a mí ya no había para atrás, yo tenía que salir eso, sacar eso a como diera lugar, y sí me marcó mucho, ¿no? Porque la verdad se veía cuesta arriba, nos tocó un periodo de tiempo crítico, te voy a decir, desde julio de 93 a julio de 96, esos 3 años fueron de un tremendo caos político, económico, y sin embargo, Sí, fue justo la crisis, ¿no? De hecho, también. pues, todo el cambio del gobierno de Salinas, la entrada de Zedillo, la muerte de Colosio, el levantamiento de Chiapas, el asesinato de Ruiz Massieu, o sea, hay toda una serie de cosas que pasaron, ¿no? que fue una cosa tremenda. Y para mí eso fue un parteaguas en la vida. Ya, perdón. Pero bueno, luego nos echamos otra más amplia. Sí, yo feliz, caray.